Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra de Dios. Y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Y doy honra y gloria al Señor Jesús, porque sé que la palabra del Señor está siendo de bendición a las personas que están oyendo estos mensajes. Porque he recibido mensajes bonitos donde Dios está tocando corazones y la palabra de Dios está siendo de bendición a las vidas de cada persona que está escuchando los videos. Dios nos está hablando por medio de las Escrituras y Él quiere que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso te estoy leyendo capítulos y versículos para que te des cuenta que es Dios hablando a nuestras vidas. Y si tú no lees la Biblia, no sabes lo que Dios dice que tienes que hacer para obedecerla. Pero al leer la palabra de Dios, nos damos cuenta lo que Dios quiere que hagamos, viviendo una vida en obediencia, haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Así como los discípulos obedecieron al Señor Jesús y Él les dio mandamiento por el Espíritu Santo y ellos obedecieron. Y leyendo las Escrituras, te das cuenta lo que Dios dice hacia nuestras vidas. Y nos damos cuenta que el Espíritu Santo les dio poder a los apóstoles para sanar a los enfermos. Y ellos hicieron muchas señales y maravillas. Y Pedro resucita a Dorcas. Y te lo leeré basado en la palabra del Señor. Dios es bueno y nos ama y quiere que aprendamos de su palabra. Te invito a hacer una oración antes de leer la palabra de Dios. Y una vez más, sea de bendición a nuestras vidas. Padre Celestial, tú que hiciste el cielo y la tierra, merecedor eres de que te alabemos, te glorifiquemos y te exaltemos. Gracias, Padre, por ese gran amor que tienes para cada uno de nosotros. Y gracias por tu misericordia. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien está sentado a la diestra tuya. Señor Jesús, recibe mi adoración y de todo aquel que en este momento ha dispuesto su corazón para adorarte, exaltarte y glorificarte. Y gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz, que no fue fácil para ti, pero tú, por amor a mí y por la humanidad, lo hiciste. Porque por medio de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, para todo aquel que cree en ti, es salvo y tiene vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por ese amor que tienes hacia mi vida y para cada uno de los hermanos que te han aceptado en su corazón como tú, siendo el Salvador de sus vidas, como lo es en mi vida. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo leeré la palabra del Señor y que tu Espíritu Santo nos des el conocimiento de la palabra, el entendimiento y nos des sabiduría y nos ayudes a poder obedecer tu palabra y hacer tu santa voluntad. Y que la palabra de Dios quede grabada en nuestras mentes y atesorada
en nuestros corazones. Todo esto lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria y honra al Señor Jesús. Te estaré leyendo en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32 al versículo 43. Y te estaré leyendo todo el capítulo 10 de Hechos. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Capítulo 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo,
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendita la palabra del Señor, y gloria y honra al Señor Jesús. Que nosotros podamos entender lo que Dios nos está hablando por medio de las Escrituras y tú puedas obedecer y este mensaje quede grabado en tu mente, atesorado en tu corazón. Bendiciones a tu vida.